El secretario general de la OTAN admitió que las tropas de Rusia están avanzando en el campo de batalla, por lo que el apoyo que le han entregado a Ucrania no ha sido muy fructífero, que digamos. Por fin, Occidente admite su derrota. En las últimas semanas, Ucrania ha venido golpeando poblaciones civiles rusas con armas de largo alcance. Tal parece que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está desesperado. Entonces, ¿por qué no se sienta a negociar? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En días recientes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confesó que los militares de Rusia avanzan activamente en varias direcciones en Ucrania. La situación en el campo de batalla es complicada. Actualmente, Rusia está avanzando activamente en muchas direcciones, destacó Stoltenberg en el contexto del Foro Económico Mundial en Davos. Asimismo, el secretario general de la Alianza dijo que la mega contraofensiva de los ucranianos que tuvo lugar a mediados del año pasado no rindió los frutos que esperaba la organización. No hay que subestimar a Rusia, resaltó Stoltenberg. En este sentido, es necesario señalar que el gobierno ruso se ha manifestado en múltiples ocasiones a favor de una resolución pacífica, pero Ucrania se niega rotundamente a sentarse en la mesa de negociación. Por otro lado, es evidente que el conflicto en cuestión no va simplemente sobre Rusia y Ucrania, sino más bien entre Moscú y Occidente. De hecho, según un potencial escenario planteado por la defensa alemana, el enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia podría suceder a lo largo del verano europeo del 2025. El comandante en jefe de la OTAN ordenará el envío de 300.000 soldados para el flanco oriental, incluidos 30.000 elementos de la Bundeswehr. Así se lee en un artículo del medio Bild, citando un documento secreto de las Fuerzas Armadas de Alemania. Según el medio de comunicación, la escalada podría empezar supuestamente en febrero próximo, con el inicio de una ofensiva de Rusia contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que, de acuerdo a las palabras del rotativo, llegará a su fin con la muy factible retirada del ejército de Ucrania al terminar el primer semestre de este mismo año. Las acciones de Rusia y de Occidente son descritas con precisión, indicando el lugar y el mes, y culminarán con el envío de cientos de miles de soldados de la OTAN, detalló Bild, poniendo el foco sobre el inminente comienzo del gran conflicto para el verano próximo. Según el rotativo, los militares alemanes aseguran que el corredor de Suwalki entre Bielorrusia y la región rusa de Kaliningrado es la localidad más probable de la confrontación. Sin embargo, los autores del texto dejan abierta la cuestión del potencial desenlace de aquella escalada. En el ya mencionado texto, Bild y Berlín dan a entender que el gobierno ruso ya se trazó un plan para impulsar un tercer conflicto mundial, pero además de que el artículo en sí promueve dicho escenario, es importante señalar que Occidente en general viene propiciando las condiciones. En particular, la OTAN ya le suministraba apoyo militar a Ucrania antes de la operación militar llevada a cabo por Rusia en el territorio ucraniano. Además, la organización liderada por Washington le ha dado esperanzas a Kiev en cuanto a la posibilidad de formar parte de ella. Hace poco fue la cumbre en Vilna y afortunadamente, y en nombre de la paz, Ucrania recibió luz amarilla. Cautelosos, los europeos y los estadounidenses hicieron bien en no darle una fecha a Zelensky para formar parte de la OTAN, puesto que no es el mejor momento para ello. En este contexto, los países de la organización saben que si Ucrania entra en la OTAN, el conflicto local podría alcanzar proporciones globales. Zelensky lo sabe, pero de todas formas presiona. El presidente ucraniano anhela más que nada recuperar la atención mediática que obtuvo durante los primeros meses del conflicto. La OTAN invitará a Ucrania a unirse a la alianza cuando las condiciones sean las adecuadas, mencionó a comienzos de la cumbre en Vilna el secretario general de la Organización Atlántica, Jens Stoltenberg. Quizás este escenario se materialice una vez que Zelensky deje el poder. A todas estas, el presidente ucraniano tiene todas las cartas para perder en las próximas elecciones, ya que su popularidad se encuentra por los suelos. Zelensky debe comprender que nunca volverá a ser presidente, comentó hace unos días el secretario de la Comisión de la Rada Suprema de Ucrania para la Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia, el coronel Roman Kostenko. En todo caso, a los europeos les toca precisar hasta qué punto desean enemistarse con Rusia para complacer los caprichos de un perdedor con una causa perdida. Si bien Zelensky ha advertido a los europeos con respecto a la posibilidad de que Moscú se vaya en contra de toda Europa, el viejo continente no cae en la manipulación.
Por ejemplo, Alemania es uno de los países que más se ha opuesto a fijar una fecha para la integración de Ucrania a la OTAN, ya que saben bien que al oso no hay que hacerlo molestar más de la cuenta. Acelerar la integración de Ucrania en la OTAN sería potencialmente muy peligroso para la seguridad en Europa, advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, mientras que los 31 aliados se encontraban reunidos en Vilna. Y el presidente estadounidense es consciente del riesgo. De hecho, horas antes de viajar a la cumbre, el regente de la Casa Blanca manifestó su incredulidad en cuanto a la posibilidad de que la OTAN acepte a Ucrania. Si se da la unanimidad necesaria para que esto suceda, nos veríamos todos envueltos en un conflicto directo con Rusia, advirtió Biden. Muy al estilo Irán, a la Casa Blanca le van más los conflictos proxy. De esta manera, Washington puede hacer acto de presencia en Israel o en Ucrania y a la vez no estar en ningún lugar, negarlo hasta el final, lavarse las manos y proceder a secarlas con las banderas de su aliado en cuestión. Mientras tanto, sus lacayos pagan los platos rotos. Recordemos el golpe financiero que supuso para la Unión Europea las sanciones antirrusas. Al final del día terminaron sancionándose a sí mismos. Bueno, es un precio que debemos pagar para seguir contando con el apoyo militar de la Casa Blanca, argumentan desde Bruselas. Es por esta razón que el presidente francés Emmanuel Macron ha hecho un llamado al bloque europeo a trabajar en su propia seguridad para no seguir dependiendo de países terceros. En este sentido, Francia y el resto del viejo continente pueden contar con que si Rusia quisiera golpear a toda Europa, ya lo habría hecho, y la OTAN lo sabe. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.